Muy bien, como estuvimos comenzando, habíamos dicho que la primera ecuación diferencial es Bernoulli. La segunda, si se dan cuenta, es lineal. La tercera, un valiente para la tercera. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Alguien? A ver, factoricen x cuadrado abajo. Separable, ¿no? Separable. La quinta, aquí no había numerado mal, ¿no? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? No homogénea, ¿no? La no. De caso 2 porque su determinante sería distinto a cero. La sexta, a ver, no, a ver, fíjense, redu, reducible, ¿no? Es reducible. Suficiente que cambien aquí en el exponente una variable, se va a volver bueno, en separable. Y el séptimo, ¿alguien? Homogéneo. Ya les está costando, chicos, reconocer, ¿no? Entonces, practiquen, chicos. Más que todo cuesta reconocer a la hora del examen. Practiquen, chicos. Bien, lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a empezar a avanzar. Lo que nos falta de primer orden, nos faltaría un punto más. Con eso concluimos y luego vamos a pasar a lo que son aplicaciones. Bien, ahora sí. Nos falta el punto de ecuaciones diferenciales exactas, no exactas. Bien, primero las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial escrita de la forma mxy si la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x, entonces la ecuación diferencial es exacta y se resuelve de la siguiente forma.
Se agarra una función, f de x, y, se integra, bueno, haré por dos casos, van a disculpar antes de poner esto. Dos formas. Primera forma. A ver, la primera forma, como estaba viendo ya, se agarra una función f de x, y, se integra la función más sencilla. Bien, supongamos que la función más sencilla de integrar es m, entonces se integra la función m. Con su respectivo diferencial, ¿qué diferencial le acompaña? Le acompaña la diferencial de x. Y aquí, en vez de sumar una constante, voy a sumar una función, pero dependiente de la otra variable. Como estoy integrando respecto a x, entonces voy a sumar una función g dependiente de y. Bien, el objetivo aquí es conocer esta función f. Obviamente aquí integrando ya tendría la mitad, ¿no? Pero no conozco g. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo voy a conocer g si lo estoy aumentando yo mismo? Tengo que ser capaz de obtener esta función g. Entonces, la pregunta, como hemos dicho, ¿dónde se obtiene g? G de y. ¿No ve? Se obtiene de la siguiente forma. Se deriva la función f, o sea, esta función, respecto a y, y se iguala a la otra función que no hemos tomado. ¿Qué función no hemos tomado? A n. Se iguala a n. Y obviamente de esta igualdad van a ser la función g. O sea, voy a poder obtener la función g. Bien, obviamente con un ejercicio lo vamos a ver más claro. Pero continuemos con la teoría, dejemos bueno, algo claro antes de hacer ejercicios, ¿no ve? Bien. Entonces, de esa igualdad vamos a poder obtener g, y si tengo ya la función g, se lo reemplazo y mi función f es conocida. Entonces, ¿qué significa? Reemplazo m. G de y en f. Como f de x y ya es conocido, obviamente integro y como tengo g también ya conocido, este f es conocido. Entonces, como ya tengo conocido la función f, la solución general es justamente ese f de x y igual a una constante. Esa es la solución general. Y ahí terminaría el ejercicio. Bien. La otra forma. Si bien hemos puesto aquí primera forma, pongamos la segunda forma. La segunda forma trata de lo mismo casi. Obviamente tenemos que agarrar una función f de x y. Y aquí hemos elegido, si bien nos conviene integrar m, en otros ejercicios nos puede convenir integrar la función n. Entonces, si me conviene integrar la función n, también puedo realizarlo, pero con su respectivo diferencial. Aquí a la función n le acompaña de y, ¿no ve? Entonces, con su respectivo diferencial. Y en vez de sumar una constante, voy a sumar una función, pero en este caso dependiente de x. Bien, la misma pregunta que nos hicimos aquí. ¿Dónde se va a obtener g de x? Al igual que en el otro lado.
Perdón. Bien, ¿dónde se obtiene g de x? Eh, a ver. Derivamos la función f. Si bien aquí hemos derivado respecto a y, aquí vamos a derivar respecto a x. Y lo vamos a igualar a la función que no hemos integrado aquí, que sería m. Igualamos a la función m. Y de esta igualdad van a ser la función g de x. Bueno, como ya tengo g de x, se lo voy a reemplazar. Reemplaza en la función f de x, y. O sea, después de tener g, se lo voy a reemplazar aquí. Y la función g o la función f ya es conocido. Como ya es conocido, entonces la última parte sería solución general. Nuevamente, para la solución general f de x, y igual a una constante. Bien, atiendan, antes de realizar un ejercicio, lo que quiero que quede claro es que hasta aquí, hasta obtener la función g, tanto en el primer caso y segundo caso, no se suma ninguna constante, o sea, no hay ninguna c, ningún k. Ya, cualquier integral que realicen, si bien aquí por fórmula se aumenta g de x y g de y, en el otro caso, cualquier otra integral que realicen en alguna parte, no se suma más una constante, ya, tengan en cuenta eso. Aquí en esta parte g se va a obtener integrando, eso tengan en cuenta. Y al momento de integrar g, no voy a sumar más una constante, ¿ya? O sea, ¿dónde en realidad aparece esa constante? Al final, en la solución general. Aquí aparece una constante. Eso es al final, mira, en los dos casos. Bien, bajo esas recomendaciones, vamos a realizar un ejercicio. Si tienen prácticas, pueden enviar al grupo. Bien. Perdón, chicos. Justo de mi celular más estoy conectado y tienen, bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Hay un ruido, ¿no? Suficiente un ejercicio para esta parte porque el siguiente que nos tocaría las no exactas también se reduce a una exacta y luego se resuelve con los mismos pasos, ¿ya? Entonces, haré solo un ejercicio de esta parte, luego
Vamos a pasar al otro punto. A ver, el ejercicio del inciso B, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me hablaba? De la práctica 4 del INGE Choque, el inciso B, el inciso B dice 1 más logaritmo de x más y sobre x. Bien, solución. A ver, para hallar una solución, sí o sí tienen que llevar a esta forma. Ya sí o sí tienen que llevar a esta forma. Porque este método solo funciona para esa forma. No funcionan para y' despejados. Ya eso tengan en cuenta. Obviamente, si ustedes ven que si se puede resolver por ecuaciones diferenciales exactas, entonces tienen que llevar a esta forma. Obviamente de esto también se puede desenglosar y llegarse a una de esta forma. Bueno, poniendo y', sabemos que y' es diferencial de y sobre diferencial de x, luego sería desenglosar nada más. Siempre se puede llevar, ¿no ve? Bien, ahora sí. El ejercicio que acabo de copiar de la práctica del INGE Choque no está en esa forma aún, ¿no ve? Tiene que estar igualado a 0. ¿Qué es lo que me faltaría hacer? Llevar a un solo lado e igualar a 0. Para no estar manejando este negativo, lo que podemos hacer también es multiplicarlo. Y este negativo sería, bueno, el logaritmo se va a volver positivo. Y sería logaritmo de x menos 1 diferencial de y. Bien, ahí es donde tengo que trabajar. Conocer la función m. La función m de x y sería este que está multiplicando a la diferencial de x. 1 más logaritmo de x más y sobre x. Y la función n sería 1, o mejor dicho, logaritmo de x menos 1, que viene a ser esta función, ¿no ve? Esa función que está multiplicando la diferencial de y. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos comprobar si realmente estas dos derivadas son iguales. ¿Qué significa esto? A m, a la función m, tengo que derivar respecto a y. Aquí tengo la función m. Si derivo respecto a y, ¿cuál sería su derivada? 0 no depende de y, también va a ser 0, es como si fuera una constante. Y este, ¿cuál es su derivada de este? Y es mi variable, entonces la derivada de y va a ser 1. Y x es constante, como estaba dividiendo, multiplicando, se queda así. Bien, y hemos derivado a m. Ahora a n respecto a x. Aquí dice n respecto a x. Entonces derivamos a n respecto a x. Si derivo a n respecto a x, aquí la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre x. Y la derivada de menos 1, 0. Fíjense que estas dos derivadas son iguales. Entonces, ¿qué se puede decir?
La derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. ¿No ven? Es exacta. Entonces, como es exacta, ya podemos pasar a resolver. Entonces, hay que pasar a resolver. Aquí vamos a poner un ratito, chicos. A ver, pasemos a resolver. Bueno, pongamos eso. Agarramos una función f de x, y e integramos la función que parezca más sencillo. A ver, pensemos en esto. Esta función es sencillo de integrarlo respecto a x. Eso es lo que se tienen que preguntar. Recuerden que aquí teníamos la elección. Yo les he dicho la primera forma, si me conviene integrar a m con su respectivo diferencial, entonces lo integro. Pero siempre y cuando sea sencillo, ¿no ven? Y si la función n me parece más sencillo, también puedo hacerlo, pero este es lo que varía, ¿no? Y sus diferenciales. Bien, ahora díganme, ¿cuál es más sencillo de integrar? M o n, ¿no ven? N. Esta función, logaritmo de x menos 1. Ese es el más sencillo, con su respectivo diferencial. ¿Qué tendría que sumar si estoy integrando a n? Tendría que sumar g de x. Bien. ¿Cuál es la integral? ¿Quién me dice? Cuando se integra respecto a y, todo esto, si se dan cuenta, toda la función n es dependiente de x nada más. Entonces, todo llegaría a ser una constante. ¿No ves? Entonces, todo esto es una constante. Y cuando integro una constante, multiplico respecto a la variable que estoy integrando. En este caso, multiplico y, ¿no ven? Y aquí sigo copiando g de x. Ahí está. Y lo que nos preguntábamos, después de integrarlo, la pregunta es, ¿cómo obtengo g? Y aquí está eso. ¿Cómo obtengo g? Se obtiene a partir de esta derivada. Entonces vayamos a la función y hay que derivarla. Derivo la función respecto a x. A ver, si derivo la función respecto a x, ahora y es constante, ¿no ven? Y x es la variable. Derivo, la derivada del logaritmo de x menos 1 es 1 sobre x. Y es constante, entonces se queda multiplicando. Más la derivada de g, como depende de x, entonces vamos a poner g' de x. Aquí se ve bien, ¿no? Es la derivada, g' de x. ¿A qué tengo que igualar? Tengo que igualar a m. Igualo a m esta derivada.
Bien, obviamente aquí va a ser y sobre x más g' de x igual, ¿dónde tengo m? M está aquí. 1 más logaritmo de x más y sobre x. ¿Qué se va a simplificar? Se va a simplificar y sobre x de este lado con este otro lado. De esa igualdad. Y nos quedaría g' de x igual a 1 más logaritmo de x. Bien, aclaración en esta parte. Esta eliminación que se ha hecho, chicos, no es coincidencia. Ya, casi en todos los ejercicios, la otra variable que sería y se tiene que anular. Ya, como hemos puesto aquí g dependiente de x, ¿no ve? Realmente tiene que depender solo de x cuando se hace esta igualdad. Bueno, cuando se hace esta igualdad. ¿Qué significa? La otra variable que es y, de alguna otra forma se tiene que simplificar. ¿Ya? De alguna otra forma se tiene que simplificar. En otros ejercicios a veces suele pasar esto. A veces se elimina todo. Mejor si se elimina todo y g de x es igual a 0. ¿No ve? O g' de x igual a 0. Mejor. Para que la integral además sea más sencilla, ¿no ve? Hay ejercicios donde se hacen 0. ¿Ya? Bien, pero en este caso nos queda una función y esta función que nos queda nos tenemos que fijar si realmente depende de la variable que he elegido aquí. Yo he elegido x porque estoy resolviendo por la segunda forma, ¿no ve? Entonces, en este caso, realmente esta función al lado derecho depende de x, ¿no ve? Y la variable y se simplifica. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es g', yo tengo que integrar, ¿no ve? Yo tengo que integrar, yo lo que quiero es g nada más para reemplazarlo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es la derivada de g, en el otro lado tengo que integrarlo, ¿no ve? Para tener g. Respecto a x, lo que les decía hace rato, no se aumenta ninguna constante. Aquí no voy a aumentar ninguna constante, chicos. Esto que estoy queriendo hacer es un error. Entonces, no se aumenta cuando se integra ninguna constante. Nada más hasta esa parte. Ahora hay que integrar. Un valiente que me puede dar la integral de esta función. No sé si hay en las tablas, pero se integra por partes estas integrales. ¿Ya? Los así pondremos por partes. Sí, se puede ver cualquier diferencial. ¿Cómo? Se puede ver cualquier diferencial. Ah, también se puede repartir a cada uno. Si es una suma, en este caso es una suma, ¿no ve? Entonces se puede repartir también a cada uno, chicos. ¿Ya? Eh, a ver, una opción es repartirlo y tendría que ser logaritmo de x. Eso sí ya tienen por tablas, ¿no ve? Entonces yo creo que ya lo están viendo esto. Integral de 1 de x más integral de logaritmo de x de x. Esto está en las tablas, ¿no? A ver, me dictan si es que tienen a la mano. Este sería x nada más. La integral del logaritmo no me acuerdo bien. A ver si alguien lo tiene a la mano, la integral del logaritmo. Me dicta, por favor. Es ln de x menos x. Menos x, ¿así? Y una x adelante de pausa. Aquí. Sí, multiplicando. A ver, un momento. Así más o menos, que es lo mismo. No, solo Perfecto. multiplica ln de x. Sí. Pues el x multiplica solamente el logaritmo de x y eso es menos x. Así está bien. Sí, o sea, sí. Así. A ver. Sí, ¿no? Está bien, ¿no?
Bien, hay algo más que se va a simplificar en esa parte. El x se va a simplificar. A ver, g de x aún se puede reducir. Solo quedaría x logaritmo de x. Ahora sí. Bien, ya tengo g y en la teoría habíamos dicho que g se lo reemplaza en f. Aquí tengo f y se lo tengo que reemplazar. Sería logaritmo de x menos 1 por y más, en lugar de g que voy a reemplazar, x logaritmo de x. Y la solución general, a ver, pues volveremos a la teoría, aquí está. La solución general, ahí recién se toma una constante. F de x, y igual a una constante. Entonces aquí f de x, y igual a una constante. ¿Qué significa? ¿Qué es f de x, y? Abajo la igualdad que tiene logaritmo de x menos 1 por y más x logaritmo de x igual a una constante. No sé si tienes respuesta a este ejercicio. No había puesto la respuesta, ¿no? Bien, tal vez sea multiplicar y, una opción, ¿no ve? Una opción sea multiplicarlo y, pero no creo que cambie muchas cosas a partir de aquí para la solución general. Bien, ¿alguna duda, algo que no ha quedado bien claro? Muy bien, vamos a pasar a la otra teoría, chicos. Si pueden unos 3 minutitos para copiar el ejercicio. Ah, ya. Van a disculpar. Copien, chicos. Auxilio. Sí, dígame. Las clases, durante el periodo de clases creo que son 7 días en el comunicado. Sí, bueno, Vamos a terminar el temario. conmigo no estamos acabando todavía el temario, ¿no? Vamos a seguir pasando. No sé si del Inge Delgadillo es el lunes su examen, parece. Del Inge Choque, ¿cuándo es? El sábado, socio. El sábado, aún hay tiempo también. Y del Inge Taylor, El sábado estamos de madrugada. perfecto. Entonces tenemos tiempo, chicos, ¿ya? Así que hoy vamos a pasar normal. Obviamente, mañana igual vamos a pasar normal. El día jueves, bueno, el día de mañana les aviso para el día jueves. Tal vez tenga un percance, pero el día viernes vamos a pasar igual, ¿ya? Entonces, no se preocupen, bueno, vamos a terminar el temario, ¿no? De eso se trata ahorita el curso. No solo va a ser 7 clases, tal vez sean 8 clases o tal vez 9, dependiendo si es que acabamos el temario, ¿ya? De eso no se preocupen, chicos. Bien, ahora sí.
¿Ya han copiado, chicos? Sí, así puede llegar. Bien, continuemos. El otro punto. El segundo sería ecuaciones diferenciales no exactas. En las ecuaciones diferenciales no exactas, al igual que en la exacta, vamos a tomar la misma forma, solo que aquí igual vamos a comparar las derivadas, solo que si ocurre que son distintos, este sería x. Si pasa que son distintas estas dos derivadas, entonces la ecuación diferencial es no exacta. Bien, las ecuaciones diferenciales no exactas existen fórmulas donde esas fórmulas hacen que se vuelva exacta esta ecuación diferencial. Entonces se llama factor integrante. Aquí vamos a poner primero se halla un factor integrante llamado U y dependiente solo de una de las variables O sea, este U solo tiene que depender de una de las variables que está aquí. Puede ser de X o de Y. Ya no puede depender de los dos. Eso tengan en cuenta. Solo de uno de ellos. A ver, si yo quiero hallar U dependiente de X, entonces tengo que hacer lo siguiente. La derivada de M respecto a Y. A ver, espero que me alcance. La derivada de n respecto a x dividido entre n diferencial de x. Esta acción tengo que realizar. A partir de, bueno, aquí ya voy a conocer las derivadas respecto a y respecto a x, solo a partir de allí. ¿Ya? Y si yo quiero hallar dependiente de y, entonces la integral que se hace aquí o la operación que se hace dentro de la integral es muy similar, pero estos dos y se divide por en m respecto a y. Bien, entonces estas son fórmulas que sirven para hallar ese factor integrante, ¿ya? Ese factor integrante. ¿Qué se hace con este factor integrante? Se lo multiplica a la ecuación diferencial. Se lo multiplica a la ecuación diferencial, o sea, aquí. Si multiplico a la ecuación diferencial, tendría u por m diferencial de x más u por n diferencial de y igual a 0. Y esta ecuación diferencial que lo ven aquí ya es una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Ecuación diferencial exacta. Si ya es exacta, aquí ya hemos resuelto un ejercicio. Entonces, hay que resolver como lo hemos hecho aquí, ¿ya? Los mismos pasos, eligiendo una forma donde esa forma
Su integral tiene que ser lo más sencillo posible. Luego hay que obtener g, ¿no ve? Los mismos pasos que se ha hecho aquí. Entonces, el problema hasta aquí es obtener u, ¿no ve? Bajo estas dos fórmulas. A ver, muchos se deben estar preguntando, ¿cómo sé cuál de ellos voy a utilizar? ¿No ve? Y la respuesta, bueno, la respuesta no les puedo dar, chicos. Es, bueno, como hay dos opciones, tengo que comprobar con uno de ellos, tengo que hacerlo, ya a veces tal vez me va a salir por suerte en la primera, o tal vez por mala suerte no me va a salir con la primera, entonces tengo que ir a la segunda, ¿ya? Entonces aquí no hay una fórmula que diga, hay un caso que diga, sí o sí, si esto ocurre, entonces tienes que usar esto. No hay eso, ¿ya? Sí o sí yo tengo que comprobar con cada uno de ellos. Si es que ya me sale con la primera, ¿no ves? Si es que ya me sale con la primera, entonces ya no voy a comprobar la segunda, ¿no ves? Pero si no me sale con la primera, entonces sí o sí tengo que ir a la segunda. Y si no funciona ni con la primera ni con la segunda, significa que este ejercicio no es resoluble por no exactas, ¿ya? No todos los ejercicios se pueden resolver por no exactas. Y para eso están los métodos anteriores, ¿no? Que son lineal, Bernoulli, eh, homogénea, todos esos, está para eso, ¿ya? Entonces, bien, es por eso que me gustaría que sepan ustedes reconocer la ecuación diferencial. Ya hasta aquí ya nos cuesta reconocer. Yo me he dado cuenta al iniciar esta clase, me doy cuenta de que ya les cuesta reconocer una ecuación diferencial. Y eso es normal en todos en todos los estudiantes que yo tuve, pasa eso. Y es normal, ¿ya? Entonces, lo único que, bueno, que hay que hacer es, estudiar y obviamente saber reconocer las ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Bien, ahora sí, voy a darme un ejercicio, chicos. Voy a darme un ejercicio. Obviamente, mezclando ya los ejercicios del Inge choque con con lo del Inge delgadillo. A ver, chicos, del Inge delgadillo, o mejor dicho, del Inge choque, de la práctica 4, la última parte, elijan un ejercicio. Aquí dice resolver la siguiente ecuación si es necesario utilizar un factor integrante de esa parte. Bien, ¿qué ejercicio van a elegir, chicos?
A ver, del Inge Delgadillo primero voy a elegir. Sí, sí fue, el juez también puede hacer un pequeño choque. El inciso, El C, el C. Bien. Entonces aquí pongamos el inciso C. Puro exactas nomás encuentro en sus videos del Inge Delgadillo. A ver, seguiré viendo algunas más. Bien, aquí lo tengo. A ver, uno de estos ejercicios del Inge Delgadillo es x cuadrado más y cuadrado más x de x más x por y de y igual a 0. Bien, ese ejercicio. Y lo que me decían del Inge choque, el inciso C. A ver, me estoy perdiendo aquí. Esta es la práctica, ¿no? Y cuadrado coseno de x menos 3x cuadrado por y menos 2x diferencial de x más 2y seno de x. No sé si han elegido bien, chicos. Bueno, 3, bueno, x cubo, ¿no? 3. En vano estoy poniendo este 3. X cubo más logaritmo de y. Han elegido mal, varios chicos. Esto es exacto, pero lo vamos a resolver. Esta ecuación diferencial ya es exacta. Con condición inicial y de 0 igual a e. Bien, resolvamos.
Solución del primer ejercicio. Este ejercicio. Bien, copiemos x cuadrado más y cuadrado más x, diferencial de x, más x por y de y igual a 0. Reconocemos m es la función, la primera función que sería x cuadrado más y cuadrado más x. Reconocemos n de x y sería la función que multiplica la diferencial de y, eso es x por y. Derivamos derivada de m respecto a y. Esto sería 0, aquí aparecería 2x, o mejor dicho 2y. Y la derivada de x también es 0. Aquí, la derivada de n respecto a x solo sería y. Solo sería y. Y estas dos derivadas son distintas. Son distintas porque aquí es 2y y aquí es y nada más. ¿No ven? Entonces, la derivada de m respecto a y es distinto a la derivada de n respecto a x. Significa que la ecuación diferencial es no exacta. Bien, entonces si es no exacta, vamos a aplicar este método. Uno de ellos. Si tengo suerte, obviamente en la primera voy a poder sacar. ¿Cómo sé si realmente se va a dar con la primera? Reemplazando aquí, ¿no ven? Reemplazando aquí. Bien, a ver, copien todavía, chicos. Voy a pasar a la siguiente página. Aquí ya no va a entrar, ¿no? En esta parte ya no va a entrar. ¿Sí? Tengo una consulta. Los factores integrantes solo se aplican en esos casos de cuando una ecuación diferencial no es exacta, ¿verdad? Así es. ¿O hay otros casos de otras ecuaciones donde también es necesario hacer la multiplicación de algún factor integrante? A ver, atiendan esta parte. Justamente me has debido enviar, ¿no? Una imagen. A ver, Es que dije y justamente. resolvió unos ejercicios que era por factor integrante, por factor integrante. A ver, esa parte que hizo el Inge Delgadillo, justamente aplicó en lineal, ¿no? Cuando estaba así. Él puso factor integrante a este que hemos puesto así. En lineal hemos puesto p de x. A este.
O sea, bueno, algunos libros a esto lo llaman factor integrante. Recuerden que aquí había igual la integral de Q, ¿no ve? Por E a la integral de P. Algunos libros, a este que está aquí, como se repite en los dos, lo llamo como factor integrante también. ¿Ya? Pero no se confundan. Esto es en lineal. ¿Ya? Esto es en lineal. Factor integrante en lineal. No se confundan esa parte. Esto era para ecuaciones diferenciales lineales y hemos llamado fórmula de Leibniz, ¿no ve? Fórmula de Leibniz. Mientras que aquí es para ecuaciones diferenciales exactas y el factor integrante es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí factor integrante para lineal. Algunos libros lo llaman así, a esta función que está e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Otros libros, bueno, no ponen el nombre, directo ponen fórmula de Leibniz a esta fórmula. Toda la fórmula se llama fórmula de Leibniz. Y esta parte nada más se llama factor integrante, pero para forma lineal. Y factor integrante para ecuaciones diferenciales exactas son estos dos. Uno dependiente de x y el otro dependiente de y. Ahora sí quedó claro. Muy bien. El Inge Delgadillo lo puso factor integrante aquí, ¿no? Pero está bien lo que ha puesto, pero mayormente ese factor integrante también en la mayoría de los libros van a encontrar en exactos, no exactos. Y esta es la forma lineal, ¿ya? Bien, borraré esta parte para que no quede grabado en PDF, ¿no? Muy bien. Pasaremos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja lo que vamos a hacer es hallar justamente ese factor integrante. Tiene que funcionar con uno de ellos. A ver, hallemos con el primero, u dependiente de x. A ver, pongamos aquí la fórmula u de x es igual a e a la integral de, a ver qué dice, la derivada de m respecto a y, eso sería 2y, ¿no ve? 2y, entonces reemplazo, aquí 2y, menos la derivada de n respecto a x. Aquí está, derivada de n respecto a x. Su igualdad es y. Dividido entre n, la función n. La función es n, es x por y. Entonces también eso voy a reemplazar. Aquí x por y. Diferencial de x. ¿Cómo sé que esta forma va a funcionar? Obviamente al simplificar aquí, al hacer operaciones algebraicas, la otra variable que es y tiene que simplificarse. ¿Será que se simplifica? A ver, aquí la resta me va a salir y aquí me va a salir x por y, diferencial de x. Se va a simplificar, fíjense. Entonces, si este método o si esta forma funciona, significa que la otra variable se tiene que simplificar. Y esto me va a quedar 1 sobre x diferencial de x. Integro, la integral de 1 sobre x es logaritmo, entonces va a ser logaritmo de x. Entonces u de x había sido igual a x. Funciona este caso. La pregunta es, ¿será que los dos casos están funcionando? No, chicos. Difícil que este otro funcione. A ver, inténtenlo con esta otra forma. Casi va a ser imposible. A ver, yo lo intentaré para que tengan la idea
¿De qué se trata en realidad? A ver, ¿será que U se puede hallar dependiente de Y? E a la integral, a ver qué dice la fórmula para dependiente de Y. La derivada de n respecto a x. La derivada de n respecto a x es y. Luego voy a reemplazar menos la derivada de m respecto a y, que es 2y. A ver, reemplacemos aquí. Y menos 2y sería, ¿no? Abajo es m. M es x cuadrado más y cuadrado más x. Entonces aquí tendría que poner x cuadrado más y cuadrado más x. Diferencial de y. Cuando es dependiente de y, ¿qué variable se tiene que simplificar? La variable x. Y en esta operación que está aquí adentro, ¿será que algún artificio matemático me ayuda a simplificar la variable x? No, es casi imposible. Bueno, es imposible, ¿no ve? Que yo pueda simplificar la variable x. Es imposible. Es por eso que no siempre funcionan los dos métodos o los dos casos. El factor integrante solo se va a poder hallar dependiente de una sola variable. O bien va a ser dependiente de x, o bien va a ser dependiente de y. No de las dos variables. ¿Ya? Y aquí se comprueba. Este no es posible. ¿No ve? Este no es posible. ¿Por qué? Porque en ningún rato voy a poder simplificar x. Y yo aquí he puesto la variable y. ¿No ve? Bien, ahora sí. Bajo estas aclaraciones, vamos a continuar. Esto, bueno, lo voy a borrar, chicos, esto, para que no quede feo ahí en la transcripción, ¿no? Voy a borrarlo, chicos. Bien, vamos a continuar ahora. Continuemos. A ver, siguiendo nuestra teoría, después de tener la función u, se lo multiplica a la ecuación diferencial. Entonces yo voy a multiplicar a la ecuación diferencial ese factor integrante. Mi ecuación diferencial es x cuadrado. Aquí va a venir u. Como u es igual a x, entonces va a venir la variable x. Diferencial de x. Lo mismo aquí, va a venir u y se va a multiplicar con x y. Diferencial de y. Lo único que hice en este paso ha sido multiplicar a esta ecuación diferencial mi factor integrante, como indica aquí, u y u. ¿No ven? Después, ¿qué decía nuestra teoría? Esta ecuación diferencial ya es exacta. Obviamente, para poder integrarlo, yo tengo que buscar mejores condiciones. Multiplicarlo sx más, aquí tendría que ser x cuadrado. Bien, ya es exacto. Pueden comprobarlo si es que así lo desean, pero a veces en un examen no siempre alcanza el tiempo. Entonces, si no les da el tiempo, no es necesario que lo comprueben si realmente esta ecuación diferencial ya es exacta. ¿Ya? No es necesario que lo comprueben siempre. Entonces, aquí hemos puesto ecuación diferencial exacta, ¿no ven? ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta? Aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos la teoría. ¿No ven? Tenemos aquí la teoría. Entonces, se agarra una función, ¿no ven? Se agarra una función f de x y, se elige la función más sencilla de integrarlo. ¿Qué función es más sencilla de integrarlo? ¿Esta primera o esta otra? La segunda, ¿no ven? La segunda es más sencilla de integrarlo respecto, bueno, la diferencial que le acompaña. Y aquí la otra variable, g, dependiente de la otra variable que sería x. Muy bien. Ahora lo integramos siempre. F de x y, su integral, ¿qué sería?
x cuadrado es constante. Como estamos integrando respecto a y, la integral de y va a ser, se suma más 1 en el exponente, se divide por el mismo. Sería y cuadrado sobre 2. G de x. Siguiente paso. El siguiente paso es obtener esta función g. Y para ello hay que derivarlo todo, ¿no ve? ¿Con respecto a qué variable? Hay que derivar la función f respecto a x. Derivamos. Si derivamos respecto a x, ahora aquí tengo la variable. Sería 2x y cuadrado sobre 2 más la derivada de g va a ser g' de x. Bien, se puede simplificar esos dos. Bueno, después de derivarlo, aquí tenemos la teoría. Este caso es el que hemos tomado, ¿no ve? Hay que igualar a m. Bien, se acordó eso. Aquí está. ¿A qué función tengo que igualar? A esta otra función. A esta otra función tengo que igualar. Igualo a esta otra función. ¿Qué me queda aquí? Después de derivarlo me quedaría x por y cuadrado más g' de x igual a x cubo más x por y cuadrado más x cuadrado. Aquí, como ya habíamos pensado, estos dos se van a ir. Y como dijimos en el anterior ejercicio, este g realmente tiene que depender de x. Y aquí ocurre eso. Depende solo de la variable x. Bien. ¿Cómo es la derivada de g? Entonces, para tener g de x tengo que integrarlo en el otro lado, ¿no? Respecto a x. Integro. La integral de x cubo sería x cuarta sobre 4 y la integral de x cuadrado va a ser x cubo sobre 3. Ya tengo la función g. ¿Dónde necesitaba eso? Necesito para la función f. Necesito reemplazar aquí. Entonces reemplazo f de x y es igual x cuadrado por y cuadrado sobre 2 más, y en lugar de g, x cuarta sobre 4 más x cubo sobre 3. Muy bien. Y luego hay que hallar la solución general. Solución general, f de x y igual a una constante. Bien, ¿qué significa? F de x tiene una igualdad. Esa igualdad es x cuadrado y cuadrado sobre 2 más x cuarta sobre 4 más me sigo equivocando, x cubo sobre 3 igual a una constante. Bien, una respuesta sería esto, pero para mejores condiciones podemos multiplicarlo tal vez por 12 a toda la ecuación y nos saldría más elegante, ¿no? Nos saldría x cuadrado, a ver, por 12, aquí se va a simplificar mitad, sería 6, x cuadrado por y cuadrado, aquí al multiplicar 12 me va a quedar 3x cuarta más al multiplicar por 12 me va a quedar 4x cubo y al multiplicar por 12 a una constante sigue siendo constante. Y esto quedaría como respuesta. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no ha quedado bien claro?
No es complicado, ¿no, chicos? Cuando son diferentes hay que buscar nada más un factor integrante con una de estas fórmulas. Si no funciona con la primera, entonces con la segunda. Si funciona con la primera, ya no es necesario que hagan. Ya, yo he hecho en este ejercicio las secundarias para que vean que no va a funcionar con los dos. ¿No ven? No funciona con los dos, solo con uno de ellos. ¿Ya? Entonces, mejor si ya funciona con la primera, entonces ya no van a hacer esta otra, ¿no? Pero si no funciona con la primera, obviamente tienen que ir a la segunda. Bien, a ver, pasemos al otro ejercicio, al inciso C. Voy a volver a copiar aquí atrás. Es el inciso C, y cuadrado por coseno de x menos 3x cuadrado por y menos 2x por diferencial de x más 2y seno de x menos x al cubo más logaritmo de y. Y tiene una condición inicial, y de 0 igual a e. Bien, esta ecuación diferencial ya es exacta, van a verlo el por qué. A ver, m de x y sería y cuadrado por coseno de x menos 3x cuadrado por y menos 2x. N de x y sería 2y por sin de x menos x cubo más logaritmo de y. Derivamos m respecto a y, derivada de m respecto a y. Derivo. Aquí aparece y, su derivada sería 2y y el coseno es constante, se queda multiplicando. Aquí también aparece y, pero su derivada sería menos 3x cuadrado. Y como esto depende de x, entonces su derivada va a ser 0. Ahora derivamos también a n respecto a x. Su derivada respecto a x, aquí ahora 2y es constante. La derivada de seno es coseno. La derivada de menos 3x cubo va a ser menos 3x cuadrado. Y la derivada del logaritmo de y, 0. Y si se dan cuenta, estas dos derivadas son iguales. La derivada de n respecto a, o mejor dicho, de m respecto a y, es igual a la derivada de n respecto a x. ¿Qué significa eso? Que es una ecuación diferencial exacta. ¿No ve? Ya es exacta. Y como ya es exacta, no es necesario buscar un factor integrante, sino directamente resolverlo. ¿Cuál de las formas tengo que tomar? A ver, vean la ecuación diferencial. ¿Por qué forma tendría que resolver esto? F de x y y. ¿Cuál tendría que agarrar? Sin miedo. La primera puedo integrar. Esto es más sencilla que integrar este otro.
¿Por qué? Porque en este otro tendría que integrar logaritmo. A pesar de que en las tablas ya les he mostrado o ya han visto ustedes que la integral de los logaritmos existe, pero integrar un logaritmo, bueno, va a ser más complicado que integrar este otro, ¿no? Este otro es directo. ¿Se dan cuenta? A veces en la fórmula no encuentro la integral de logaritmo, me va a costar todavía encontrarlo. Mientras que este otro ya no es necesario ni ver tablas. ¿No ven? Entonces, y cuadrado coseno de x menos 3x cuadrado y menos 2x diferencial de x más una constante dependiente ahora de y. Integramos. Integro. Y cuadrado es constante aquí. La integral de coseno sería seno. Aquí, en esta parte, menos 3 es constante. La integral de y cuadrado, o mejor dicho, de x cuadrado va a ser x cubo sobre 3. Y también esta variable y es constante, entonces se queda multiplicando. La integral de menos 2x es x cuadrado, nada más. O si nos pónganlo 2 sobre 2. ¿Qué sería x cuadrado? G de y. Seguimos. F de x, y es igual y cuadrado seno de x. Simplificamos. G de y. Muy bien. Casi tenemos todo, ¿no? Casi tenemos todo. Ahora hay que derivarlo. Estamos siguiendo el otro caso. ¿Dónde está nuestra teoría? Esta forma. Estamos en esta forma. Entonces, esta forma nos dice que hay que derivar la función f respecto a y luego hay que igualar a n. Hay que igualar a n. Entonces, nos faltaría derivar la función f respecto a y luego igualar a n. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio y hagamos eso. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Nos falta derivar la función respecto a y. Derivamos. La derivada aquí de y cuadrado va a ser 2y y el seno es constante. Aquí la derivada va a ser x cubo, se deriva y, ¿no ve? Su derivada va a ser 0, más la derivada de g va a ser g' de y. Bien, ¿a qué tengo que igualar? Hay que igualar a la función n, a esta función. Entonces, 2y por seno de x menos x cubo más g' de y va a ser igual. N, lo tengo aquí, es 2y seno de x menos x cubo más logaritmo de y. ¿Qué se va a simplificar aquí? Lo que se espera siempre, ¿no? La otra variable se tiene que tachar. Y realmente g tiene que depender de y aquí va a ocurrir eso. G' de y va a ser igual a logaritmo. Bien, continuamos. G' de y es igual a logaritmo. Y, ¿sí? ¿Alguien? Podríamos copiar la anterior. Sí, continúa.
Bien, continuamos chicos. ¿Han copiado ya? Bien, continuamos. A ver, lo que estuvimos mencionando. Después de simplificarlo, nos queda g' de y igual al logaritmo. Y si quiero tener g de y, tendría que integrar logaritmo, ¿no? Y su integral, hace rato ya me dictaron, bueno, esto ya no es necesario, y logaritmo de y, en este caso sería y logaritmo de y, más menos y, ¿no? Sí, está bien. Bien, ahora, ¿dónde hemos dejado eso? ¿Para qué necesitábamos g? Necesitamos para tener justamente la función f conocido. Esta función f tiene que ser conocido. Nos reemplazamos aquí, eso que acabamos de obtener. Reemplazo f de x, y es igual a y cuadrado sin de x menos menos x al cubo por y menos x al cubo por y menos x cuadrado, y aquí viene g, y logaritmo de y menos y. Teniendo la función f, por último se hace lo siguiente: solución general. Igual a una constante. ¿Qué significa eso? Que y cuadrado por sin de x menos x cuadrado por y, o menos x al cubo por y, igual a una constante. Ahí no termina el ejercicio cuando se tiene condición inicial. Hay que aplicar esa condición inicial. La condición inicial que nos ha dado el ejercicio ha sido y de 0 igual a la exponencial. Significa que x vale 0, el valor que está aquí adentro, y y vale e. A ver, ¿dónde vamos a ir con eso? Vamos a ir a justamente reemplazar aquí. Reemplazamos aquí. A ver, reemplazo. Y es e, entonces sería e al cuadrado sin de 0, x vale 0, ¿no ve? Menos 0, porque x vale 0. Aquí también va a ser 0. Y en esta parte sería y es e, logaritmo de e, menos e, igual a una constante. A ver, sin de 0 es 0, entonces todo se anula. Bueno, aquí quedaría e, y esto es 1, ¿no? Logaritmo de e menos e igual a una constante, entonces la constante vale 0, porque esto también se va a simplificar. Muy bien. Después de obtener la constante, se lo reemplazamos en la ecuación. Entonces la solución con la condición inicial dada sería y cuadrado por sin de x menos x al cubo por y menos x cuadrado logaritmo de y menos y igual a 0. Bien, yo creo que se queda ahí, ¿no? No se puede hacer nada más. ¿Alguna duda? No, está bien, ok, muchas gracias. Muy bien, chicos. Si es que hay dudas, chicos, de su práctica, no tengan miedo en escribirlo en el grupo. Me dicen nomás, este ejercicio
tengo duda y en cualquier instante, ¿no? No siempre en horas de clases, puede ser en la mañana, a cualquier hora. Y me dicen chicos, ya esta duda tengo. Sí. Ahora, lo que les quería preguntar, hoy día no pude entrar a sus clases del Inge Delgadillo, no sé qué parte habrá avanzado. Si es que tienen lo que han avanzado hoy día, me dicen, no sé en qué parte ha quedado. ¿Le puedo mandar el grupo? Sí, por favor. Para ver qué es lo que están avanzando. Llegamos al principio de superposición auxiliar. A ver, vamos a ver, envíenme al grupo. ¿A qué parte se han ido? Ahora, con el Inge Choque, después de la práctica 4, ¿qué más han hecho? Después de ecuaciones diferenciales exactas, no exactas. Veré, me mandó un mensaje. Comenzamos aplicaciones. ¿Qué tema de aplicaciones han comenzado con el Inge Choque? Dinámica poblacional. Bien. Uy, de aquí es diferente ya, ¿no? Lo que está avanzando. Y ya comenzamos derivados del segundo, digo, ecuaciones de segundo orden con el Inge de Brasil. Ya lo subí al PDF. ¿No? Sí, ya descargué y estoy viendo justo eso. Ya habían avanzado ecuaciones diferenciales de segundo orden ya. O sea, no han hecho aplicaciones, ¿no? Sí, creo que se aceptó eso. Igual su temario estaba medio revuelto y hoy día dijo que iba a corregir. Bueno, ahora sí, no sé cuál voy a avanzar. Sí, se fue directo a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien, déjenme pensar, chicos, hoy día, esta noche. No tengo nada claro. Bueno, eh, por una parte están llevando aplicaciones con el Inge Choque. Por otra parte, ya están en ecuaciones diferenciales de segundo orden. Déjenme pensar hoy día y mañana les confirmo cómo va a ser el avance. No les puedo, a ver, si ahorita empiezo a avanzar aplicaciones, me van a decir los del Inge Delgadillo que esa parte no hemos llevado y van a tener, bueno, se van a confundir, ¿no? Y lo mismo pasaría si empiezo a llevar ecuaciones diferenciales de orden superior. Se me van a quejar los del Inge Choque, van a decir que esto no hemos llevado y todo un lío, ¿no? Entonces, Pues yo creo que podríamos hacer aplicaciones porque el Inge del Gadillo lo puso en su temario. mm, a ver, déjenme pensar. Igual de todas formas, mañana le voy a decir sobre el tema de aplicaciones. Igual recién hoy día me di cuenta. Mañana, chicos.
¿Ya? Y si no, podemos hacer, digamos, un ejercicio para los del ingeniero Delgadillo y otro para los de choque para que no se hagan problemas. Sí, ¿no? Otra opción esa sería. Otra opción es que mañana pueda hacer, digamos, una clase para Inge Delgadillo y otra clase para el Inge Choque el día jueves. Eso estaba pensando. Así, si es que quieren asistir del Inge Choque a la clase de mañana, pueden asistir por conciencia propia, ¿no ve? Y lo mismo para el Inge Delgadillo, si es que quieren asistir ya uno por aprender un poco más, ¿no ve? Eso es lo que estaba pensando ahorita. Yo creo que están de acuerdo o no. O si puede, podría ser mañana del Inge Choque. Lo que pasa es que el examen de nosotros está un poco más cerca y si es que no tienen problema los demás. Sí, sí, yo concuerdo con él. Bien, está bien, chicos. Ya, está bien. Mañana entonces para el Inge Choque y el día jueves para el Inge Delgadillo. ¿Les parece? Sí, Bien. Entonces mañana hacemos aplicaciones de, bueno, poblacional, temperatura y yo creo que esos tres va a llevar temperatura y geométricas y vamos a hacerlo. Esas aplicaciones, mejor si me mandan ya ejercicios o su práctica para que podamos hacer un ejercicio de su práctica. ¿Ya? Bien, quedaremos en eso, chicos. Hoy estoy un poquito agotado, yo igual, dicté casi todo el día clase. Está bien, hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches, chicos.